Gracias. Bueno, primero, buenas noches. Primero, contentos por ganar en Zaragoza ante un rival que siempre juega bien, y más cuando vienes a Zaragoza contra los equipos grandes. Siempre por fin consigue que sus equipos compitan muy bien contra los equipos, digamos, a priori importantes de la competición. Creo que en nuestro primer cuarto, tenemos el problema y sabíamos de que Zaragoza nos anota en situaciones de facilidad, en situaciones de carrera, después de pérdidas nuestras y en los primeros segundos de las posesiones, y ahí ellos se encuentran muy cómodos, y de ahí pues ese inicio en el que pues llevaban un poco ellos la iniciativa. En el segundo cuarto, que evidentemente junto a los 4 o 5 primeros minutos, seguramente el tercer cuarto son nuestros mejores minutos, hemos controlado nuestro balance defensivo, hemos estado consistentes, no hemos dejado que corrieran. No es casualidad esos 11 puntos de Zaragoza, y creo que hemos además atacado moviendo la pelota, compartiendo el balón, jugando inversiones, haciendo buenos tiros, lo que nos permite hacer buenos tiros, también tener preparado la defensa. Y empezamos el tercer cuarto creo que también bien, pero nos vemos 17 arriba, anotando con facilidad esos 4 o 5 primeros minutos, y nos volvemos a confundir. Pensamos que el partido ya está acabado, y Zaragoza, si tiene algo, es corazón, tiene alma, y más en este campo, y nos metemos en problemas. Mucho mérito evidentemente del rival, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante en esas situaciones, y al final llegamos a un partido pues en el que seguramente nuestras defensas en los últimos minutos nos permiten llevarnos la victoria. Contento por ganar aquí, y contento también en un inicio que no era fácil para nosotros de ACB, con 4 de los 5 partidos jugando fuera de casa. Buenas tardes, Joan. Enhorabuena por la victoria. Voy un poco a esos momentos de descontrol otra vez que ha habido, ¿no? Al igual que en los 2 últimos partidos. Entiendo de tu primera reflexión que quizás es fruto de la relajación, por lo menos hoy. No sé si también Granada, el partido de Berlín, que el equipo se relaja cuando ve una ventaja importante, como otra vez, 16 puntos, creo que sí. Bueno, está claro que nos vemos ahí arriba y dejamos un poco de jugar. Y dejamos un poco de jugar juntos, y dejamos de jugar en equipo, y tenemos que mejorar. Esta liga nos espera. O sea, nosotros tenemos la gran suerte de jugar 2 competiciones absolutamente durísimas, como es la Liga Endesa y como es la Euroliga, pero esta liga no espera a nadie, y la adaptación a esta liga hay que hacerla rápido. Y no estoy hablando de jugar bien, de jugar mal, pero hay que adaptarse rápido a la liga. Necesitamos de todos los jugadores, que todos los jugadores sumen. Hoy pues he creído que había que darle descanso a Tadas, y teníamos a Jalifa también con problemas en la espalda, y necesitamos pues ser más sólidos, ser más consistentes. No hablo de meter más, no hablo de jugar más bonito, hablo de pues tener esa solidez, que seguramente nos lo dará el paso del tiempo, y nos dará la experiencia pues de un equipo que sí que es cierto que tenemos jugadores con esa experiencia, pero tenemos otros pues recién llegados que seguramente no saben lo que es venir a jugar a Zaragoza. Bueno, pues hoy lo han aprendido. Precisamente sobre esto, hablar de que necesitabas que los jugadores sumen. Hoy no ha sido el día de Moneque, que llegaba con el máximo valorado de Baskonia, pero han sumado esos que antes no sumaban, o que han sumado poco, pero que han sumado más. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Moneque, a ver, si queremos que Moneque haga 40 cada día, pues vale, pero yo creo que Moneque ha hecho un buen partido, y no veo esa apreciación que haces tú, yo no la veo con el caso de Chima. Evidentemente, si lo comparas con el último partido, que valoró 30 y pico, pues sí, parece un mal partido, pero yo creo que Moneque ha hecho un buen partido. También ahora tocan 3 partidos en casa, 2 de Liga y 1 de Liga Endesa. Hay que conseguir que esta racha de 3 partidos fuera de casa, victorias, se traslade también a casa, ¿no?
Bueno, sí, pero esto es muy duro y no podemos pensar en los 3 partidos. Tenemos que pensar ahora en llegar bien a Vitoria, descansar esta noche y mañana pues ya preparar el partido contra el Bayern de Múnich, y no hay otro. Sí que los entrenadores evidentemente pues sabemos que luego a las 48 horas después jugamos otro y después otro. Pero esa es nuestra historia durante todo el año, y por eso pues necesitamos de todo el mundo. En esa política de rotaciones del entrenador y que no toca adaptarse el descanso, como bien has comentado, son esos jugadores que quizás menos minutos tienen en otros partidos, los que tienen que estar preparados, ¿no? para rendir el máximo nivel en este tipo de partidos. Y hoy, por ejemplo, le ha tocado a Sander Ray, que ha tenido sobre todo en la primera parte mucho protagonismo. Somos 12 jugadores. Jugamos mínimo 2 o 3 partidos a la semana, de un nivel altísimo, que si no juegas al 100% difícilmente sacas nada positivo. Necesitamos de todos. Sander pues puede tener más participación algunos partidos que otros, pero es que Sander y todos los jugadores tienen que estar preparados para ayudar al equipo, porque necesitamos de todos, porque si no, no vamos a llegar. Podemos aguantar ahora, pero si no, no vamos a llegar ni a diciembre. Entonces, estoy contento por el partido de Sander. Lástima que le ha faltado un pelín de acierto en algún tiro en la segunda parte, muy bien ejecutado, pero ha estado agresivo. Bueno, ese es el Sander que quiero ver. Yo, jugadores, lo que les pido es que hagan el trabajo. Los que quieren jugar bien, más que ellos, no hay nadie. Tener acierto, no hay nadie más que un jugador cuando tira, no hay nadie más que él que quiera meterla. Yo lo que pido es que hagan el trabajo, que sean sólidos y que jueguen al nivel que tiene que jugar un jugador de Baskonia. Y una última por mi parte, supongo que el que también quiere adaptarse cuanto antes y ofrecer una mejor versión es Nikos, ¿no? ¿Cuál es el problema hasta ahora? ¿Es un tema de adaptación? ¿Es un tema también físico? Porque a veces vemos que no llega, ¿no? A las defensas, a las ayudas. ¿Cómo le ves al jugador? Todavía vamos a tener que esperar mucho para verle a un buen nivel. Bueno, hoy ha tenido un mal partido, es evidente. En ACB yo creo que estaba jugando bien. Chico joven que viene a un equipo Euroliga, que viene en una liga nacional muchísimo más dura de las que él ha jugado, que viene en un rol también pues diferente y que se tiene que adaptar. Esperemos que se adapte lo más rápido posible, pero él, Nico Mannion, evidentemente necesitamos que se adapten, porque necesitamos de todos.
Bueno, partido muy físico. Durante muchas partes ellos han sido más contundentes en este trabajo, sobre todo en tema de rebotes. Estamos teniendo mucha dificultad en parar los unos contra unos, sujetar los rebotes. Creo que cuando hemos mejorado bastante un poco este tema de los contactos y cómo se estaba dando el partido y cómo se estaba desarrollando el partido, bueno, pues al final nos hemos sido capaces de adaptar un poco al tipo de partido que teníamos enfrente y hemos resurgido un poco para intentar ganar el partido, aunque al final pues no lo hemos podido conseguir. Buenas tardes, Juan. Ese tema del rebote defensivo, ofensivo del rival, que en los últimos partidos está costando, ¿cómo se puede solucionar? ¿Es también un tema de Watt que va a llegar al juego interior? No, es que no creo que sea un problema solo de Watt. Creo que al final también un poco el perfil de los equipos a los que te enfrentas en esta parte son equipos que tienen un poco esa condición de trabajar muy bien eso, y nosotros no hemos podido de alguna manera contener, porque no es un tema solamente del 5, el rebote es una cuestión de todos, porque cuando lo coge gente que viene de fuera es porque los de fuera también tienen que estar implicados. Cuando el grande ayuda a un pequeño para que no tire cómodo, hay alguien que tiene que estar implicado para ayudar al grande a cerrar el rebote. Al fin es un tema de trabajo, es un tema de condiciones que no las tenemos del todo agarradas. Creo que mencionabas, no sé si en esta previa o en otra, el tema de meter a jugadores en dinámica, el caso de Megano, que está sumando minutos. ¿Cómo estás llevando esas rotaciones que te están obligando con los imprevistos y los problemas de pretemporada a meter en partido directamente a jugadores? Bueno, de alguna manera tengo que ir creciendo como equipo y yo tengo que ayudarles a crecer en este sentido, y bueno, contento un poco porque la actitud de ellos no se dejan llevar, porque la actitud de ellos es positiva, y bueno, sé que todavía tenemos gente que no está a nivel físico 100%. Hemos acabado un poco esta primera etapa que tenía hasta octubre. A partir de ahora empezamos pues la doble competición, empezamos a jugar ya el primer partido fuera en Italia, luego vamos a Granada. También son muchas cosas. Al final he echado de menos el Príncipe Felipe, mucho tiempo sin jugar aquí. Son demasiadas cosas y hay que intentar poco a poco, tengo que intentar ir adaptándole, a veces metiéndoles minutos, a veces jugando de otra manera distinta a la que debemos de hacerlo. Buenas tardes, por fin, Paco, de Radio Marca Zaragoza. Hola, Paco. Perder es perder y ganar es ganar, pero de un partido perdido también se pueden sacar cosas positivas. ¿Ves brotes de este partido? A ver, yo lo que significa perder el partido siempre es perder. Esto no tiene más que una sola palabra, y es la derrota, ¿no? Y esto nunca es positivo. Lo que sí que es cierto es que lo que más me complace es un poco el estado de que el jugador no se está rindiendo, y sabíamos que estas dificultades las podíamos tener. Y sí que es verdad que ahora tenemos que intentar ser más sólidos un poco durante más periodo de tiempo y tener esos lapsus que tenemos de algún cuarto en el que no estamos del todo contundentes, pues a nivel defensivo, o que hacemos ayudas de más, o que no compartimos bien el balón. Entonces, todos estos detalles requieren un tiempo, requieren un trabajo, pero cuando pierdes siempre te hace más daño, indudablemente, que cuando vas ganando a la hora de crecer como equipo. Sin embargo, el equipo ha tenido un menos 17, por allá por el 23-24 minuto, me refiero, y ha sido capaz de incluso ponerse 2 veces por delante. Esto, bueno, yo creo que son buenos síntomas, ¿no? Sí, son síntomas de que tenemos un nivel y que hay que intentar llegar a ese nivel lo antes posible y el mayor número de tiempo posible. Son síntomas de que tenemos capacidad para tener rotación y que el equipo hacerle lo más largo posible, que es lo que estoy intentando hacer, lo más largo posible. Y de ahí que pues haya gente que a lo mejor no esté jugando todo lo bien que debe, pero sí que le necesitamos mañana o pasado. Entonces tienen que entrar un poco en esa rotación. Y luego lo otro, pues para mí es fundamental el hecho de que no solamente pensemos en remontar, porque es algo que se da bastante constante en la liga, sino pensemos en ganar, en desde el principio tener esa condición y no tener que luchar siempre un poco porque requiere un mayor desgaste. Con el máximo respeto a tu trabajo, Claro. nos preguntan nuestros oyentes, ¿nos puedes o nos quieres contar algo de lo que ha pasado con la mesa esos últimos minutos? Hemos visto un enfado tremendo. Son lapsus, creo que ellos hacen su trabajo, yo el mío, a veces me equivoco yo, a veces creo que se equivocan los demás, pero claro, como en este sentido no creo que tenga mayor importancia. Pido una situación que a lo mejor ellos piensan que no debo de tenerla
y ya está, no tiene mayor importancia. Creo que son momentos calientes, momentos de partidos donde creo que este entrenador pues a veces también se puede equivocar o la mesa también se puede equivocar o todos somos seres humanos. Por lo tanto, para mí ninguna influencia en lo que ha sido el resultado, ni la mesa, ni los árbitros, ni nada. Vale. Y por, la última por Claro. Inmediatamente nos vamos a Italia. ¿Es bueno o es malo, es positivo o es negativo tener inmediatamente un partido, además de la trascendencia que cobra al desaparecer, por lo menos de momento, el equipo israelita? Hombre, si me preguntas a mí, que lo que tengo es demanda de trabajar con ellos, de entrenar el día a día, siempre preferiría tener un par de semanas ahora mismo para poder ajustar todos los detalles que queremos ofensivos, para poder de alguna manera tener más claro todavía las ideas defensivas, para poder ajustarnos en el tema del rebote. Me gustaría más trabajar que jugar, pero como os vengo diciendo estos días, tengo que crecer jugando partidos y a veces cuando pierdes lo más importante es que la moral, que el ánimo del jugador pues no acabe de perder, que el grupo todavía está creciendo, que el grupo todavía le falta mucho y que hemos tenido una inversión un poco a nivel de jugadores diferentes a la que teníamos programada y entonces estamos cambiando también cosas un poco para que a ellos les sirvan más. Gracias, por supuesto. Bueno, al final esto es un tema de que entre ellos se conozcan. Creo que muchas veces cuando tienes un equipo que lleva varios años juntos o que lleva varias temporadas juntos o que lleva muchos meses juntos, es más fácil que no existan este tipo de pérdidas porque sabes lo que va a hacer el compañero tuyo. Creo que ahora es un problema más de conocerse ellos más, de saber dónde le gusta a cada uno recibir el balón y dónde cada uno es mejor en este aspecto de poder coger el balón para no tener este ratio de pérdidas. Pero también me gusta esa valentía de poder jugar con ese dinamismo, poder jugar con esa capacidad de lanzar al equipo, aunque a veces tenga mayor número de pérdidas. Pero sí que es otro factor que tenemos que mejorar.